En primer lugar, muchas gracias pues por la oportunidad de estar en este equipo colaborando con uno de los ejes o de los pilares de esa visión 2025. Fernando planteaba que esa visión 2025 era esta contribución que APEDE quería hacer mirando al futuro, ¿cierto? Pero esa mirada al futuro tiene que ser una mirada crítica, una mirada que implica que nos situemos también desde los derechos humanos, de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos panameños. Por eso es que yo celebro que se haya específicamente colocado el tema de grupos vulnerables dentro de ese pilar de inclusión, entendiendo, según dice la visión, aquellos con mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y el ejercicio pleno de derechos y libertades. Es decir, que cuando nos planteamos que hay en esa visión 2025 grupos vulnerables, los que tenemos que atender para la realización plena de sus derechos, cuando incorporamos a esos grupos vulnerables en esa visión integral de la democracia, nos planteamos que todos estos indicadores deben servir necesariamente para que no midamos al 2025 cómo están los grupos vulnerables, sino que la inversión fue certera, el seguimiento de los indicadores fue certero y no tenemos grupos vulnerables que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Dice David que no iba a tocar aquellos indicadores que todos conocemos como los de crecimiento. Somos este país que nos podemos sentir muy orgullosos en términos de PIB, en términos de crecimiento, somos la envidia de la región. Pero ¿cómo estamos en desarrollo humano? En desarrollo humano también nos podemos sentir, si vemos nuestra evolución desde la línea base en términos de dónde estamos posicionados en el ranking, nos podemos sentir halagados. Estamos en ese grupo de países de un desarrollo humano considerado alto. Nos supera ese otro grupo de países considerado muy alto. Pero ojo, esta primera mirada de complacencia por la posición que nos encontramos es relativa porque al final del día los promedios nacionales, como bien decía David, pueden encubrir o enmascarar terribles desigualdades. Desigualdades en que nuestro país es también uno de los campeones. Somos los que más crecemos, somos los que más PIB tenemos, pero también, tristemente, somos ese país de las grandes desigualdades. Y nos encontramos en el top 5, por decirlo de alguna manera, cuando nos medimos o medimos ese índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad. Y esta parte es muy importante, porque en el 2010 se incorpora precisamente esta medición que nos dice el índice de desarrollo humano es ese potencial máximo que el país puede llegar. Pero cuando miramos hacia adentro de manera crítica, entonces tenemos que reconocer que Panamá no está en esa posición de países de desarrollo alto porque está perdiendo cerca de 20 posiciones cuando es ajustado por desigualdad. Cuando se mide al interno, esas desigualdades en términos de educación, en términos de salud, en términos también de ingresos. En el 2014 hemos perdido 20 posiciones, estamos hablando de 0.58, no 0.78 en nuestro índice de desarrollo humano general. La pérdida es de un 22%. En el 2013 perdimos 24.6%. En el 2010 perdimos 28.3% de potencial de desarrollo humano. ¿Sí? Esto quiere decir
que aun cuando podemos sentirnos un poco optimistas porque algunas políticas redistributivas están haciendo su labor, lo cierto es que somos nuevamente uno de los países, dentro de los 5 países en la región, con mayores desigualdades. Ahora, en el 2100, y aquí lo podemos ver por provincia, ¿ves? Los promedios a veces son odiosos porque enmascaran estas desigualdades profundas cuando las vemos de manera regional. Lo cierto es que estos son rezagos y deudas sociales históricas, no son recientes. Es decir, es una desigualdad que venimos acumulando y llevamos de arrastre. Ahora bien, a partir del 2010, así como hacemos un índice de desarrollo ajustado por desigualdad, tenemos un índice de desigualdad desde una perspectiva de género. Y yo quisiera aquí llamar la atención, porque en el caso de Panamá, así lo vemos solo por desigualdad, perdemos 18, 20 posiciones. Si lo vemos desde una perspectiva de la discriminación o las desigualdades hacia las mujeres, perdemos 58% de nuestro desarrollo humano, midiéndose aquí principalmente toda la problemática de salud materna, toda la problemática de fecundidad en adolescentes y sobre todo la participación o el ejercicio de las libertades y derechos políticos de las mujeres. De hecho, Panamá es el peor país de la región en participación política de las mujeres, con un solo 18.4%, que hay que decir es el mejor desde los años 80, pero lo cierto es que sigue siendo insuficiente cuando nos planteamos que la media regional es el del 25%. Cuando nos planteamos que estamos hablando de la mitad de la población y que la aspiración es a la de una participación paritaria. En mortalidad materna vemos igual la tasa en 60.3 estaba la línea base del 2010 de las muertes maternas por 100.000 nacimientos vivos. En el 2011 se disparó a 80.5. En el 2012 volvió a bajar al 64.9%. Pero lo cierto es que no mejoramos significativamente en cuanto a salud materna porque el problema está vinculado a la atención sanitaria de calidad en el parto. Y estamos hablando nuevamente en esas disparidades en las que en nuestras comarcas y en esa provincia que ahora descubrimos que tiene provincias como Bocas del Toro y Darién que tienen un ingreso per cápita, un PIB per cápita, Bocas, sin embargo tiene una de las peores relaciones de atención sanitaria y de muerte materna en nuestro país. Nuevamente, la pobreza, medido ya desde la perspectiva nacional y con las líneas de pobreza del Ministerio de Economía y Finanzas, rector en esto, vemos que hay un descenso efectivamente a lo largo de estos 5 años. Pero de nuevo, si lo vemos por región, podemos observar, me queda chico esto, que 9 de cada 10 ciudadanos panameños en las comarcas indígenas se encuentran en situación de pobreza. Estamos hablando que la mitad del país se encuentra en situación de pobreza. Causas también que se han planteado si la vemos por región, si lo vemos específicamente por región, la población de la región. Aspectos importantes vinculados a este tipo de carencias, unos históricos también, la situación de la ruralidad y la falta de acceso al agua potable y la sanidad básica. Específicamente los grupos vulnerables, lo que nos planteábamos era analizar hasta qué punto esta cobertura de los programas de protección social que se inauguraron desde el periodo 2006 en adelante
cómo habían estado pues impactando en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema. En el caso del ángel guardián, la pensión no contributiva, los 120 a los 65, vemos un aumento desde el 2100 paulatino, pero significativo del 2014 a 2015, que se explica, recordemos que inicialmente era 100 a los 70 y luego se amplió la cobertura y se aumentó también el monto de la transferencia. A contrario censo, en la red de oportunidades ha ido disminuyendo la cobertura de los hogares en situación de pobreza extrema, lo cual es una buena noticia al fin y al cabo, porque puede estar indicando que o bien se están migrando a programas específicos de atención, como es el caso de la discapacidad, como es el caso de población adulta mayor sin pensión contributiva, o bien porque se están cumpliendo las condiciones por las que fueron incluidos, es decir, se están graduando del programa de alguna manera, están saliendo de la pobreza extrema, lo cual no significa que necesariamente han salido del umbral de pobreza. Es decir, los programas de protección social, específicamente la red de oportunidades, demostraron en las mediciones de pobreza que sacaban de la pobreza extrema, pero no necesariamente sobrepasaban el umbral de pobreza general, ¿sí? Por eso es que es muy importante identificar cuáles son los objetivos reales de cada uno de los programas. Como el caso de la red de oportunidades, el objetivo prioritario era el de romper el ciclo intergeneracional de pobreza. Por eso es que podemos ver los niveles de deserción que indicaba David en las gráficas anteriores, que están vinculadas directamente a la condicionalidad de participar de estar en la escuela durante la participación en el programa de la red de oportunidades. Yo le pedí prestada esta gráfica a David para meterla aquí, porque cuando hablamos de programas de protección social, y específicamente acabamos de ver cómo va aumentando el programa de 120 a los 65 ahora, no podemos olvidar que estos números de informalidad nos hablan directamente de lo que va a ocurrir si no atendemos esto. Porque estamos hablando de que ya está, ninguno de nosotros se opone a que una persona que llega a una edad tenga un mínimo, un piso mínimo con el que pueda satisfacer sus necesidades básicas. Ojo, estos números van hacia la red de protección social necesariamente. Por lo tanto, tenemos que atender darle seguimiento más estrecho. ¿Qué estamos haciendo para que no se conviertan entonces en esos números de grupos vulnerables que son los que esta visión pretende eliminar al 2025? En cuanto a la discapacidad, el programa de Ángel Guardián también tuvo un descenso, pero fue por recorte presupuestario. Fue por recortes presupuestarios que tuvo una disminución, no necesariamente porque ha disminuido pues, las situaciones de discapacidad con vulnerabilidad, vinculadas a la vulnerabilidad. Aquí hay una cuestión importante que estuvimos discutiendo y es la formulación de los objetivos de cada uno de los programas. Así como la red de oportunidades en su momento tenía el objetivo de incorporar hogares en pobreza extrema y romper el ciclo intergeneracional de pobreza, aquí nuevamente nos encontramos que ninguno va a dudar de que existen mayores cargas económicas en un hogar que tiene que atender una situación de discapacidad. Sin embargo, la ley tal cual está establecida nos plantea no una perspectiva de pobreza, sino de dependencia o vulnerabilidad. Es decir, se dejan a veces los marcos muy abiertos para que puedan entonces incorporarse personas que necesariamente, u hogares que necesariamente no tienen una condición de graves carencias. Dicen que una imagen quizás habla más que palabras. No tengo imagen aquí, pero sí quise utilizar esta gráfica de la esperanza de vida
para que nos hagamos cargo de alguna manera de lo que significa la vulnerabilidad en términos de vida. Hoy, un niño o una niña que nace en la comarca Nové-Buglé va a vivir, si no hacemos algo distinto, casi 9 años menos que cualquiera de nuestros hijos que van a nacer aquí en la ciudad de Panamá. Es decir, que todo lo que hagamos o no hagamos bien en las políticas económicas va a significar y va a impactar que ciudadanos de este país vivan un promedio de 10 años menos. O bien que por desnutrición, que tristemente no se puede medir, porque no tenemos la data todavía, o sea, no tenemos la data para poder ver el seguimiento, un niño en la comarca indígena es probable que mida entre 6 y 10 centímetros menos que un niño de la misma edad en la ciudad de Panamá. Eso es lo que tenemos que tener claro en términos de pérdida del desarrollo y el potencial humano de nuestro país si no nos planteamos, por ejemplo, o no comprendemos que estos números nos están diciendo, cuando hablamos de transferencias y de subsidios a grupos vulnerables, que los deciles más bajos, casi las ayudas del gobierno, estas transferencias, representan el 50% de sus ingresos. ¿Qué pasa si se suspenden? ¿Cómo los graduamos? Si además de eso vemos que los promedios de hogares en los deciles más bajos son de 5.7, 6 personas. Esto quiere decir que cuando se plantea una discusión sobre el tema como salud sexual y reproductiva, estamos planteándonos también elementos fundamentales que pueden variar esta situación. Es decir, acceso a salud sexual y reproductiva que nos permitan también modificar esos números de participación o de composición de los hogares. Las causas, decía David. Bueno, hay una desigualdad que hemos podido ver regional, una desigualdad que se reproduce de manera intergeneracional y que también tiene que ver con la calidad y las proporciones de nuestros ingresos, de nuestra inversión pública. Ahora bien, hablaba David, por ejemplo, de cómo ha aumentado la inversión para la beca universal. Yo siempre me pregunto que ¿cuándo vamos a analizar también la calidad de esa inversión? ¿Sí? Y hasta qué punto no estamos invirtiendo socialmente para que no cambie nada, para sostener precisamente este conjunto de desigualdades. Lo que quisiera es que esta visión de democracia integral, de inclusión que se plantea APEDE, implique que sigamos de cerca todos y cada uno de esos indicadores que nos permitan decir efectivamente en el 2025 no hay de tanta desigualdad y por lo tanto no tenemos que atender a los grupos vulnerables. Muchas gracias. El tema de grupos vulnerables dentro de ese pilar de inclusión, entendiendo, según dice la visión, aquellos con mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y el ejercicio pleno que quería hacer mirando al futuro, ¿cierto? Pero esa mirada al futuro tiene que ser una mirada crítica, una mirada que implica que nos situemos también desde los derechos humanos, de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos panameños. Por eso es que yo celebro que se haya específicamente colocado de derechos y libertades. Es decir, que cuando nos planteamos que hay en esa visión 2025 grupos vulnerables, los que tenemos que atender para la realización plena de sus derechos,
cuando incorporamos a esos grupos vulnerables en esa visión integral de la democracia, nos planteamos que todos estos indicadores deben servir necesariamente para que no midamos al 2025 cómo están los grupos vulnerables, sino que la inversión fue certera, el seguimiento de los indicadores fue certero y no tenemos grupos vulnerables que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Dice, en primer lugar, muchas gracias pues por la oportunidad de estar en este equipo colaborando con uno de los ejes o de los pilares de esa visión 2025. Fernando planteaba que esa visión 2025 era esta contribución que APEDE